Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, Juan Buenas tardes, Juan Carlos. Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo están? Espero que vengan listos para comenzar con esta nueva parte en donde vamos a hacer el diseño o el análisis y diseño de un tanque. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero haciendo todo el proceso de la verificación del problema que vamos a realizar, teniendo en cuenta pues los criterios básicos para nuestro ejercicio. Entonces recuerden, debido al alcance del curso, vamos a realizar el análisis de un tanque, pero que está sometido solamente a las fuerzas de tierra y a las fuerzas de peso propio y carga viva. Teniendo en cuenta pues de que ya vamos a mirar algunas cositas interesantes acerca de la modelación de la tierra como tal, de los fenómenos que se producen de presión y considerando algunas distribuciones. ¿Listo? Entonces, todo el mundo me confirma si puede ver el iPad, o bueno, en este caso el computador. Sí, Juan Carlos. Sí, se ve. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer consiste en diseñar un tanquecito, que lo podemos ver aquí, que puede ser un tanque para una estructura de captación, una estructura de boca toma, o inclusive un elemento que puede ser como cisterna. ¿Listo? Entonces el tanque consta de 4 paredes, ¿sí? Es totalmente rectangular y él mismo tiene encima una tapa, en donde la tapa es una tapa removible, ¿no? En donde pues la tapa se puede quitar completamente de la estructura para pues cualquier mantenimiento. ¿Listo? Entonces el tanque va a estar semienterrado, o sea, aquí tengo el esquema de la numeración que vamos a ver en planta de los muros. Entonces tengo el muro 2, el muro 3, el muro 4 y el muro 5, que son los que vemos acá, el 2, 3, 4 y 5. Y en el fondo, la losa de fondo, pues va a ser el muro 1, que es el que en esta vista no se puede ver. Y dentro o a lo largo del muro 4 y 5, pues nosotros vamos a tener izquierda, en la parte superior, que está en el, no, en el muro 3. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Sí, se desconectó por un momento. Ok, ¿hasta qué parte? ¿Me escucharon? La numeración de los muros. ¿Y la parte de la tierra? Esa parte estabas empezando a explicar. Ok, entonces el muro, vamos a considerar que tiene en el muro 3, o el tanque en el muro 3, o sea, este muro de la parte superior del tanque visto en planta, va a tener una altura de 2 metros de tierra a lo largo del muro, constante durante toda la longitud del muro 3. Mientras que el muro 2, este muro de aquí, va a tener una altura de tierra de 0.80 metros, constante a lo largo del muro 2. Vamos a considerar que entonces el nivel del terreno va a variar linealmente desde 0.80 a 2 metros, linealmente en el muro 4 y igualmente en el muro 5 con la misma inclinación va a variar el nivel de terreno para esta parte, lo que quiere decir que el tanque se considera que está semienterrado y el enterramiento, el nivel del terreno va variando a lo largo del muro.
de algunos muros en general. Vamos a considerar que en este muro la tapa va a transmitir una carga sobre el muro 4 y sobre el muro 5, de tal forma que el muro 4 y 5 van a estar soportando la carga de la tapa. Entonces la tapa no la vamos a modelar porque como es removible, ¿sí? Vamos a considerar que lo único que produce la tapa va a ser una restricción en la parte superior del tanque a que exista movimiento debido a la fricción que hay entre la parte superior del tanque y la tapa. Entonces, eso va a cambiar teniendo en cuenta de que como no hay una conexión rígida, pues el tanque o las paredes del tanque, si yo hago un corte, me van a permitir que exista un giro en la parte superior del tanque cuando se deforme, liberando el momento en la parte superior. Y en la parte baja vamos a considerar que las paredes están unidas rígidamente con la parte inferior del muro o la cimentación del muro, de tal forma que en ese punto existiría una transmisión de momento grande en la unión. ¿Listo? Entonces, básicamente esas son las características geométricas. El tanque va a tener 4 metros de largo en total, de extremo a extremo del muro, o de extremo a extremo del tanque en el sentido Y. En el sentido X va a tener un ancho de 3.5 metros, de extremo a extremo, de cara exterior a cara exterior, y nuestro tanque va a tener una altura de 3 metros a lo largo de todas las paredes, conformando pues lo que sería el sistema. ¿Listo? Las paredes del tanque van a tener un espesor de 25 centímetros para completar pues lo que sería una parte interior o una zona interior libre de dimensiones 3 metros por 3 metros 50, que sería libre internamente. ¿Listo? Entonces, este tanque lo vamos a hacer con concreto de 4000 PSI, en donde vamos a considerar que el peso específico del suelo que rodea el tanque va a ser 18 kilonewtons por metro cúbico. ¿Para qué se imaginan que yo necesito el peso específico del tanque? ¿Por qué será? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Juan Carlos, Sí, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Por qué necesito saber el peso específico del tanque? ¿Es del tanque o del O sea, suelo? para Perdón, el sacar peso específico del suelo. para sacar el peso del tanque. Bueno, en la anterior pregunta que hice mal, el peso específico del tanque, claro, necesito saber para calcular el peso del tanque, pero la pregunta es ¿por qué necesito saber el peso específico del suelo que rodea al tanque? Porque ejerce una presión sobre el tanque. Para calcular la presión del suelo sobre el tanque. Exacto, ajá. Y vamos a considerar que este tanque va a trabajar en una zona sísmica baja de tal forma que se cumple lo que decíamos, que la presión o el diseño sísmico no vamos a incluirlo en este análisis. Y como está en condiciones estáticas, pues el coeficiente de reposo del suelo va a ser 0.50, que es lo usual, ¿no? Ahora, el tanque, nosotros vamos a considerar que hemos hecho un análisis para calcular el módulo de reacción, el módulo de reacción del suelo, y nos han dado un valor de que ese valor es de 50.000 kilonewtons por metro cúbico. Este valor de 50.000 kilonewtons por metro cúbico de K sub S nos va a servir para considerar cuánto se deforma un metro cuadrado de suelo, de este suelo que está rodeando el tanque. Entonces, aunque tiene unidades de peso específico, se dan cuenta que tiene unidades de peso específico, kilonewtons por metro cúbico, el análisis realmente no es de peso específico, sino me da una rigidez axial en kilonewtons por metro que tiene cada metro cuadrado de área en contacto con el suelo.
¿Listo? Entonces aquí me está diciendo prácticamente que 1 metro cuadrado de suelo yo le tengo que aplicar 50.000 kilonewtons para que se deforme 1 metro axialmente. Eso es el significado de ese valor. ¿Listo? El tanque, como les mencionaba, va a tener una cubierta y la cubierta va a ser o va a transmitir una carga muerta de 1.50 kilonewtons por metro a lo largo del muro 4 y 5 por carga muerta y una carga viva de 1.05 kilonewtons por metro en los mismos muros. ¿Listo? Entonces, con esto, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a considerar es realizar el análisis y diseño preliminar del tanque, de tal forma que nosotros podamos encontrar, pues, un análisis estático de las condiciones del muro. ¿Listo? ¿Ya le tomaron un screenshot de este enunciado? Sí. Sí. Ok. Las figuras. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, me voy a desplazar a SAP. Ya lo tengo previamente abierto, pues para evitar todo el problema de que SAP se demora un montón. Y vamos a empezar a hacer la modelación. Entonces, lo primero, como siempre, vamos a empezar con las unidades. Vamos a escoger kilonewtons metro para nuestras unidades. Y vamos a irnos a Archivo, Nuevo Modelo. Y en este nuevo modelo vamos a seleccionar que nos haga la grilla o hasta nos permita seleccionar la grilla de la estructura. Denme un segundo, se demora un poquito el computador. Listo. Entonces selecciono grilla y entonces voy a analizar algunas cosas importantes. Entonces primero, ¿hasta dónde yo voy a modelar mi estructura? Entonces recuerden que yo tengo aquí un tanque en donde yo voy a modelar en planta las distancias que hay a los ejes de los muros. Entonces yo dije que esto tenía 4 metros de alto en el sentido y que tenía 3.50 metros de ancho en el sentido en el sentido X, pero yo lo que necesito es llegar al eje. Entonces, debido a que el espesor del muro es 25 centímetros, entonces yo voy a tener que descontar 12.5 para llegar al eje del muro izquierdo y 12.5 para llegar al eje en el sentido derecho, lo que hace que voy a descontar 350 metros menos 2 veces 20.25 medios. ¿Listo? Entonces, en resumen, esto va a ser igual a 3.25 y por este lado va a ser 2 veces de nuevo, pues va a ser 3 punto, ¿cuánto? En el alto, 75. 75. Entonces, esto es visto en planta. Ahora, en elevación. Entonces, recuerden que yo voy a modelar y dije que todo esto mide 3 metros. 3 metros. Sin embargo, esto tiene una tapa, o sea, el muro es así. Eso es lo que yo voy a modelar. Por lo tanto, lo que me interesa es saber la altura desde el borde superior, que no tiene losa, hasta el eje de este elemento. Entonces, aquí solamente tengo que descontar 12.5 y sería pues 3 metros menos 0.12.5, que sería este pedacito, y me da 2.37. ¿Cuánto? 2 puntos. Ah, creo que dije un error. La altura, sí, es que cometí un error. Aquí la altura
no es 3 metros, es 2.50 metros. 2.50 metros. Y entonces quitándole eso sería 2.375 metros. Esto está mal, esto es 2.50. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los ejes de mis elementos y con eso voy a hacer el análisis de todo lo que es el sistema que voy a comprender. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, aquí por salirme, ya vuelvo a esta parte. Entonces le voy a decir que en X yo voy a modelar solamente dos tapas, que va a ser las tapas que son perpendiculares a X, que son los muros que son perpendiculares a X, dos que son los muros perpendiculares a Y, y voy a tener dos líneas que van a ser la base y la parte superior, pues para hacer la modelación. En el espaciamiento, yo le voy a decir que el eje en X va a estar a 2, ¿a cuánto dije? A 3.25 metros en X. En Y va a estar a 3.75, ¿no es verdad? Según lo que calculamos ahorita. Y en Z, pues va a ser a 2.375 metros. Y con eso, pues ya tengo mis análisis del muro. ¿Listo? Entonces, recuerden que en esta parte lo único que estoy modelando son los ejes de mi sistema. Entonces, una cosa que les quiero recomendar mucho es que, como vamos a utilizar elementos finitos para modelar el tanque, siempre tengan en cuenta una cosa. Los elementos finitos siempre deben estar conectados entre sí por sus nodos. Eso debe garantizarse para que exista una transferencia de deformaciones y de fuerzas entre los elementos del muro. Entonces, usualmente a veces hay gente que prefiere hacer la discretización o la división de los elementos que conforman los elementos finitos dentro de AutoCAD y después los importan a SAP. Esa parte realmente no lo recomiendo por algo que pues vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces ya tenemos la sección, lo que vamos a definir son los materiales. Entonces dije que el material era de 4000 PSI, el cual vamos a tomar este que ya está creado en nuestro sistema y después vamos a definir el elemento que vamos a analizar. Entonces, vamos a analizar o vamos a crear una sección de tipo área. Y aquí yo tengo algunas opciones de secciones tipo área. Entonces, vamos a escoger este elemento que es shell y le vamos a dar a agregar nueva sección. Entonces, le voy a poner a este sección 25 centímetros, ¿sí? Para identificarlo. Y voy a fijarme que aquí yo tengo algunas configuraciones, ¿no? Entonces tengo shell thin, shell thick, plate thin, plate thick y membrana o un shell que es no lineal con fibras, ¿listo? Entonces, esto de shell, vamos a decir que son los elementos que consideran tanto los momentos uniaxiales a lo largo de hagan de cuenta que una losa va a tener un momento en X y un momento alrededor del eje Y, pero también tiene un momento alrededor de un eje que están dentro del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una losita, no sé si se mira el papel, ahí. Entonces, si yo tengo una losita, supongamos es la flexión alrededor del eje X, vendría a ser flexión alrededor del eje Y, pero si yo hago torsión alrededor del eje X o torsión alrededor del eje Y, tengo estos fenómenos. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende esa parte? Sí. Entonces, cuando ustedes cogen y hacen un análisis de una estructura en superficie, por ejemplo, nosotros sabemos que si la hoja yo la dejo recta, pues no es capaz de soportar ninguna carga, pero en el momento en que yo le hago una curva, ella puede soportar carga. Seguramente alguno ha usado una hoja dándole un doblez para soportar alguna cosa. Entonces, ese doblez lo que produce o lo que está soportando carga es por el efecto de torsión que tiene el shell o que tiene la hoja
y que también es una fuente de rigidez. Entonces, vamos a utilizar elementos shell para considerar esa rigidez, teniendo en cuenta un shell tick, ¿no? El tick quiere decir o está en función de que el espesor del muro es lo suficientemente grande para considerarse que la variación en el cortante dentro del muro cambia en función del espesor. ¿Listo? Entonces, por allá en mecánica de materiales, ustedes estudiaban los esfuerzos en elementos huecos de pared delgada. Entonces, es por esto, pared delgada se analiza con shell thin, y ahí decían pues que la variación del cortante era casi nada debido al pequeño espesor, y se consideraba que todo el elemento tenía un cortante uniforme. Y en este caso, pues yo voy a considerar que el espesor del muro pues es lo suficientemente grande para que exista variación de cortante a lo largo del muro. ¿Listo? Entonces voy a configurar esto así y le voy a poner en membrana y en bending, que es flexión prácticamente, lo que sería el espesor de 0.25 en los dos, y voy a coger aquí y le voy a marcar lo que serían las condiciones de esfuerzos o la modificación de los esfuerzos en el material. Entonces, resulta que yo voy a tener que crear lo que sería elementos que tienen una rigidez por agrietamiento. Recuerdan, es un elemento de hormigón que va a funcionar agrietado y que por lo tanto yo tengo que modificarle de alguna forma las condiciones del agrietamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo dijimos nosotros que se iba a agrietar un hormigón un hormigón que está funcionando como aflexión en edificios? ¿Aló? ¿Cuánto le pusimos? Solo en un eje de 0.5 era. 0.5. Eso quiere decir pues que el elemento va a tener una rigidez agrietada del 50% de su rigidez total. Entonces yo voy a colocar aquí un valor, perdón, aquí en Set Modifiers, y voy a coger y voy a poner un valor de flexión a lo largo del sistema, ¿sí? Para garantizar lo que sería el agrietamiento de la sección. Entonces voy a poner aquí un valor de 0.50 a lo largo del F11 y 0.50 a lo largo de F22, y en bending 0.50 también, que van a ser los valores del agrietamiento. Ya vamos a ver qué significa F11, F22 o F12. Fíjense que esos números o subíndices se repiten para el comportamiento en membrana y aflexión, pero entonces vamos a dejar esos valores por ahora. ¿Listo? 50 y 50. Le voy a dar OK, y con eso pues voy a cerrar lo que sería el análisis y ya tengo mi sección crear. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que voy a seleccionar con este comando que dice Quick Draw Area, que está aquí. ¿Sí? Por cierto, sí se definió el área porque me parece, hacia ahí está. Entonces, con este voy a seleccionar Quick Draw Area. Lo raro es que no me permite. Revisen si ustedes pueden hacer. Ok. Dándole clic aquí a una vista en planta, voy a darle clic a Quick Draw Area y voy a empezar a dibujar. Entonces, fíjense, ahorita estoy en el nivel de la tapa, que no tiene losa. Entonces, me voy a ir al nivel 0 del fondo. Le voy a dar clic a nuestra sección y un recuadro rojo me va a aparecer en el sistema. Entonces, le voy a dar aquí al Set Display Option para decirle que me llene en las opciones generales el objeto, ¿sí? Y para que me diga, le voy a activar aquí de una vez en las áreas, en las opciones de objeto, en la sección de área,
le voy a decir que me active los ejes locales y le voy a dar a aplicar. Entonces, aquí me aparecen los ejes locales de la sección. Me olvidé de ponerle aquí aplicar a todas las ventanas para que en la parte derecha también se me active la misma configuración. Y yo puedo ver cómo está configurado el elemento shell. En este caso yo tengo solo un elemento shell, ¿sí? En donde los ejes locales de ese elemento shell van a ser X paralelo al eje X de nuestro sistema de coordenadas globales, Y, el verde. Recuerden que esto tiene así coordenadas que son rojo, va a ser el eje 1, verde el eje 2 y el azul el eje 3, igual que en nodos y igual que en elementos frame. Entonces, voy a irme ahora a una vista XZ y nuevamente le voy a dar clic para ir creando los otros dos muros. Y ahora a una vista YZ y le voy a ir dando clic nuevamente para crear los dos muros. ¿Listo? ¿Estamos todos aquí? Sí, Juan Carlos. Una Ya. pregunta, Juan Carlos. Dime. Cuando se crean estas paredes, por el espesor, ¿no se estaría duplicando en las esquinas el material o no? ¿No se estaría duplicando en las esquinas el material? Sí. Sí, perfecto. Se estaría duplicando el material. Ajá. Y en este sistema, cuando yo, por ejemplo, selecciono los elementos, para que no se dupliquen, recuerdan que antes poníamos en los elementos frame un end length. Sí. Ajá. En este caso, si se fijan por aquí, yo no tengo eso. No se puede, o sea, no podemos considerar pues esa zona rígida en los elementos como tal. Entonces, lo que tú deberías hacer, bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero deberías hacer una discretización de los elementos en el espesor que se unen y ponerles aquí donde yo modifiqué las propiedades de la sección, seleccionarles o no, aquí por ejemplo. Bueno, ahorita lo hacemos cuando lleguemos a ese punto, pero sí, es muy cierto lo que tú dices, ¿listo? Entonces, ahí tengo mi sección. Voy a coger y voy a aislar la tapa de la base para mostrarles algo. La voy a seleccionar y le voy a poner Show Selection Only. Y quiero que se fijen en una cosa. Fíjense que en este lado, el colorcito del elemento shell es como rojito. Y cuando yo lo veo hacia abajo, el color es como morado. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Sí. Entonces, esto es debido a lo siguiente. Sucede que si yo tengo, por ejemplo, un elemento shell, este elemento shell dije que era de espesor o era de tipo shell thick. ¿Recuerdan? Thick es grueso. ¿Sí? Thick es grueso. Es algo thick en inglés, es que esté grueso. Entonces, cuando yo tengo mi eje 3 hacia arriba, ¿sí? Entonces, la cara del murito que está en el lado positivo del eje 3, esto se pone rojo, es roja. Y la cara del murito que está en la parte negativa del eje 3 es morada. ¿Cachan? ¿Se entiende? Entonces, el eje 3, que es un eje coordenado de los ejes de coordenadas locales, cuando yo lo veo en 3 dimensiones, pues ese elemento, por ejemplo, yo aquí, si yo lo veo aquí en 3 dimensiones, se van a dar cuenta que internamente el tanquecito tiene unas paredes moradas y esta de acá es una pared roja. ¿Se dan cuenta? Juan Y Carlos, es una pregunta. una pared roja, dime. A mí no se me aparece morado, o sea, cuando le doy la vuelta, todo me aparece rojo. Entonces, todas las flechitas están hacia abajo. Las azules deberían estar hacia afuera.
Revisa sea, dónde está la cara azul. ¿Dónde está la flecha azul? Y si ves desde una perspectiva que veas, ve por ejemplo aquí, la cara, la flechita azul, está apuntando hacia la derecha. Entonces yo voy a coger y me voy a voltear aquí para ver el frente de la cara, de la flecha azul y veo la cara roja. ¿Sí? Pero del otro lado veo la cara morada. ¿Ves? Igual en esta, por ejemplo. Aquí veo el frente, este muro es el frente de la cara de la flechita azul. Si veo la parte de atrás, es morada. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. sí, ¿Listo? ya. Entonces, si de pronto no ocurre eso, esto de los colores solamente es para que se lo pueda ver fácilmente y lo puedan identificar. Entonces, resulta que cuando yo vaya a colocar fuerzas en mi tanque, el hecho de que las fuerzas deben ser perpendiculares a las caras, pues me va a complicar un poco el trabajo si es que yo tengo los ejes de los tanques, de las paredes, pues en desorden. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer que todos los ejes 3 del tanque salgan del tanque. O sea, que todas las paredes tengan su eje 3 hacia afuera. Eso es, pero no es obligatorio, es solamente para poder colocar las fuerzas de una mejor manera y más ordenada. O todas hacia adentro o todas hacia afuera. Yo voy a elegir ponerlas todas hacia afuera. Entonces, si ustedes se fijan, esta de aquí está apuntando hacia adentro del tanque, esta cara de aquí está apuntando hacia adentro del tanque, esta cara de aquí no, se nota que esta cara de aquí, la 6, el eje 3 ya está apuntando hacia afuera, ¿no es verdad? Esta está apuntando hacia adentro o hacia afuera, el eje 3. Afuera. Ahora, Hacia afuera, entonces no. Y esta de aquí, esta cara de aquí, está apuntando el eje 3 hacia adentro o hacia afuera. adentro. Entonces, esta también necesito hacerlas hacia afuera. ¿Listo? Entonces, yo le voy a dar, las voy a seleccionar y le voy a dar asignar área. Y aquí donde dice reverse local 3, recuerden que estos vectores azules son el eje local 3. Le voy a decir que me los cambie, pero manteniendo la misma dirección global en los ejes. Entonces le voy a dar a aplicar y ¡pac! Fíjense que ahora todos los tanques, ya creo que hice una embarrada, a ver, todas las caras del tanque, todas las flechas azules deberían apuntar hacia afuera del tanque. A ver, parece que sí, ¿no? El hecho es de que todas las flechas azules apunten hacia afuera del tanque y no hacia adentro. ¿Estamos? De tal forma que si yo veo el tanquecito, todas las por afuera, todas las tapitas deben ser rojas. Parece que está bien. Y todas las tapas de adentro deberían ser moradas. Parece que está bien. ¿Listo? Entonces ya, eso solamente es para una cuestión de análisis. Ahora, yo voy a dividir o voy a discretizar mi tanque. Entonces resulta que yo necesito discretizar para hacer elementos finitos, para hacer el análisis en elementos finitos, yo necesito discretizar. Si yo no discretizo, estoy haciendo pendejadas. No sirve el análisis de elementos finitos sin tener elementos que tiendan a cero. Entre más pequeño, mejor, mayor aproximación en los resultados, pero también el computador se va a demorar más en hacer los análisis porque hay más elementos. Recuerden que cada uno de estos elementos tiene un nodo en cada una de sus esquinas, en este momento. Y por cada uno de estos nodos a 6 grados de libertad. Lo que quiere decir que cada uno de estos elementos shell va a tener una matriz de 24 por 24 de rigidez. Y cada vez que ustedes lo dividan, hagan de cuenta que yo lo divido en 4 elementos. Voy a tener cada uno 4 elementos más en donde cada uno de estos elementos tiene una matriz de 24 por 24. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Recuerdan cuando les tocaba armar matrices de rigidez en su clase de análisis estructural?
Entonces, esa matriz de rigidez se hace gigante cuando estamos analizando elementos finitos y agradezcan que no les dimos esa parte en análisis estructural, que pues es bastante complejo. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir esto. Entonces, si se fijaron, pues esto es un ejercicio académico en donde las distancias son 3.25, 3.75 y 2.375, ¿no? Esas son las alturas, lo que quiere decir que yo puedo dividir esta sección en múltiplos de 0.25 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos números son múltiplos de 0.25. ¿Estamos? Entonces, eso ya está predefinido, digamos que ya está hecho el análisis. Entonces, yo voy a seleccionar todos los elementos y le voy a decir que a estos elementos los voy a dividir en elementos en donde a lo largo del eje X de cada elemento y a lo largo del eje Y de cada elemento, me los va a dividir en secciones de máximo, perdón, en secciones de longitud 0.25 metros. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces, yo le voy a coger y lo voy a dividir y le voy a dar a aplicar y se van a dar cuenta que ¡pam! Quedó hecho una malla en donde tengo un montón de elementos finitos, pero lo bueno es que los elementos finitos que yo creo a partir de uno grande mantienen la misma configuración, o sea, los ejes de todos estos elementos finitos deben estar hacia afuera también, como antes. Los ejes 3. ¿Listo? Entonces, ya tengo prácticamente hecho mi tanque en la parte de la geometría. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Bien? Todo bien, Juan Carlos. Ok. Entonces, ojo, voy a coger y voy a seleccionar esos elementos finitos y le voy a decir que me los muestre solamente ellos. ¿A qué me refiero con discretizar bien? Entonces le voy a decir a SAP que en este punto me muestre lo que serían la parte de los nodos. ¿Sí? De los nodos. Entonces cada elemento finito pues tiene este montón de nodos. Es más, los puedo poner los labels de los nodos. ¿Listo? Entonces fíjense, tengo un montón de elementos finitos. Ahora, si por alguna A o Y razón ustedes llegan a tener un análisis en su análisis, esto no necesitan hacer lo que voy a hacer en este momento, pero si, imagínense que ustedes cogen y hacen esto. ¿Se fijan? ¿Se fijan qué pasó? Este elemento finito lo dividí en dos. ¿Estamos? Sí, Entonces, ¿qué pasa ahí? En el momento que ustedes dicen, bueno, sí, Juan, pero aquí hay un nodo. Aquí hay un nodo, automáticamente SAP es inteligente y creó un nodo aquí y un nodo acá. Sí, pero tengan en cuenta que este es un elemento finito que al deformarse transmite fuerza aquí. Este es un elemento finito que al deformarse transmite fuerza en este nodo. Pero este es un elemento finito que no tiene este nodo. Lo que quiere decir que este elemento no va a sentir lo que se deforma estos dos. ¿Se entendió esa parte? Súper importante. Entonces, siempre asegúrense de que si van a dividir algo, exista una transferencia de nodos entre los elementos finitos. ¿Listo? Entonces voy a regresar a la vista como estaba antes. Uy, creo que hice pendejadas, me devolví mucho. Ya. Y no se olviden de eso, si de pronto hacen en el examen, recuerden, eso es un error de concepto grave. Listo. Entonces tenemos nuestra sección, ya tenemos aquí nuestro sistema. Voy a guardar este archivo por si acaso.
Y le voy a decir que este va a ser el tanque de concreto 2021-20, tanques de concreto. Y aquí. Listo. Entonces, en este punto, lo que ahora tenemos que hacer es generar algunas configuraciones adicionales. Entonces, le voy a quitar aquí los labels, le voy a poner invisible de nuevo, y le voy a quitar los local access y le voy a dar aplicar a las dos ventanas. De tal forma que yo no debería mirar en ninguna de las dos ventanas los ejes locales de esta estructura. No sé por qué en esta de aquí. Ya, listo. Entonces, voy a enumerar, ¿sí? Voy a enumerar los muros en función a como yo los tenía en general. Entonces, yo tengo que, en mi ejercicio, este muro de aquí es el muro 2. Este es el muro 2. Este de acá es el muro 3. Este de acá es el muro 4 y 5, este de acá es el 4, este de aquí es el 5, y la tapa es, perdón, a ver, y la tapa es el 1, ¿listo? Entonces voy a hacer grupos con esos muros. Entonces me voy a venir a una vista XZ y voy a seleccionar el muro 2, ¿se fijan? Seleccioné en una vista XZ el muro 2, y voy a venirme aquí a donde dice asignar, ¿sí? Grupos, y voy a crear los muros que necesito, o los grupos de muros que necesito crear. Pues aquí le pongo muro 1, y le voy a poner un color, no sé, rojo. Voy a crear otro que diga muro 2, y así sucesivamente. A este le voy a poner un color azul. Voy a crear otro que diga muro 3. Le voy a poner un verde. Y muro 4. Le voy a poner un color que sea como morado. Ya. ¿Listo? Una vez creados, le voy a dar OK. Y ahora, con la selección del muro que tenía, le voy a decir, este es el muro 2. Y lo doy a aplicar. ¿Listo? Con las flechas en la ventana de la izquierda, me voy a ir al muro de atrás, que en este caso, ese va a ser el muro 3. Le voy a dar a aplicar. Me voy a ir a una vista ahora YZ. Selecciono, y este es el muro 4, le doy a aplicar, y me voy a ir a la parte de atrás, selecciono, este es el muro, me faltó crear un muro, muro 5, vamos a poner ese azul, no importa, selecciono muro 5, aplicar, y ahora me voy a ir a una vista XY, selecciono la losa, y este es el muro 1. Y le voy a dar a aplicar. ¿Listo? Lo que quiere decir que al presionar, seleccionar grupos o el comando rápido Control G, si yo selecciono el muro 1, pues se me debe seleccionar todos los elementos de la losa, correcto. Si selecciono el muro 2, se me debería seleccionar todos los elementos del muro 2, muro 3, muro 4 y muro 5. Y nos garantizamos que están así seleccionados todos. Le voy a dar guardar y ya tengo los grupos para poder colocar fuerzas de una forma más fácil. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es el análisis de los apoyos. Ya tengo la geometría,
¿sí? Me falta la parte de las condiciones de frontera o de los apoyos. Entonces, para las condiciones de frontera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a coger y voy a irme a la placa, en una vista XY, una placa, ¿sí? Y en la placa voy a asignar, perdón, XY, ¿sí? Y en la placa yo voy a coger y voy a seleccionar todos los elementos de la placa, o control G1 también me podría funcionar. Y entonces, recuerden que yo puse que el eje 3 estaba saliendo del tanque, ¿no? Entonces me voy a venir aquí a asignar área, y aquí en área dice área Spring. ¿Listo? Entonces selecciono esta área Spring, y aquí me dice, bueno, ¿de qué tipo es su resorte? ¿Es un resorte simple o es una propiedad tipo link? Entonces no voy a entrar mucho en detalles en esta parte, pero resulta que los links son resortes que se plastifican. Yo puedo modelar con links un comportamiento en donde alcanza una cierta rigidez y de ahí se hace elastoplástico. Entonces eso no lo vamos a hacer y vamos a decir realmente que es un resorte simple, ¿sí? En donde la fuerza axial por unidad de área va a ser, y ahí eso es lo que nosotros vimos, o los datos que yo les di ahorita en el ejercicio. Entonces, esos datos dije que el resorte tenía 50,000 kilonewtons metro por cada metro cuadrado de área de terreno. ¿Listo? Entonces, ese es el valor que ingresamos ahí. Y aquí me dice que el resorte simple, yo le voy a seleccionar, o sea, es un resorte que funciona en tensión y también en compresión. Entonces, ¿el suelo aguanta compresión? Sí, Sí. Sí. ¿Aguanta tensión? no. No. Entonces, aquí le voy a cambiar el tipo y le voy a decir que solamente va a aguantar compresión, ¿sí? Para que solamente tenga rigidez a compresión el resorte y a tensión se libere, como si no existiera restricción. ¿Listo? Ahora, en esta parte, yo le voy a colocar que me coloque, o me le voy a definir que la localización de los resortes dentro del área va a ser en qué cara. Entonces, resulta que cuando yo tengo mi elemento shell, ¿sí? La cara que es perpendicular al eje 3 se llama la cara top. ¿Listo? Entonces, yo tengo que pensar cuál es la cara de mi elemento shell que está en contacto con el suelo. Entonces, como yo puse todas las caras o todos los ejes locales 3 hacia afuera, el suelo va a estar en contacto con siempre la cara 3 de los elementos shell. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, Entonces, aquí le voy a decir que el resorte está ubicado en la cara, ¿sí? En la cara top. Ahí va a estar ubicado porque ahí es donde va a estar reaccionando el muro contra el suelo. Entonces, después aquí me dice el resorte o la tensión o la dirección de la tensión en el resorte es, ¿sí? Y entonces, yo le voy a decir que la tensión en el resorte, ¿sí? Va a ser normal, o sea, perpendicular a la especificada en la cara del objeto que yo mencioné, que es la cara top, ¿sí? Y puede ser entrando tensión o saliendo la tensión. ¿Listo? Entonces, resulta que
Recuerden que la tensión, ¿sí? Cuando yo tengo una cara, ¿sí? Esto, una fuerza que se ejerza directamente a la cara, ¿sí? O una fuerza que salga de la cara es entrando o saliendo, ¿listo? Entonces aquí le voy a colocar esto que dice inward, ¿sí? Para considerar que la tensión es entrando a la cara número 3, ¿listo? Y con eso le voy a colocar que me agregue esto. Bueno, como no he definido nada ni tengo que reemplazar, le voy a dar aplicar. ¿Listo? Y entonces, aquí ya tengo yo, me aparece que toda la cara, al seleccionar un elemento de estos, yo ya tengo aquí que tengo lo que serían los resortes definidos por metro cuadrado en mi sección. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ahora considerar? Resulta que esos son los resortes que me van a definir, ¿sí? El apoyo vertical. ¿Listo? Entonces, resulta que esta estructura es inestable si se quiere mover en el sentido X o Y. Entonces voy a seleccionar los elementos, ¿listo? Y le voy a decir que en estos elementos, aquí yo estoy seleccionando los nodos, en total 224 nodos, y le voy a decir que me asigne a los nodos unos resortes, en donde los resortes van a ser simples, ¿sí? Y en estos resortes van a estar asignados en coordenadas globales unas magnitudes. Entonces, ¿qué magnitudes le voy a colocar? Pues le voy a colocar la magnitud que a lo largo del eje X, ¿sí? Estos resortes van a tener un valor de 50,000, ¿sí? Que es el coeficiente de K sub S del suelo, multiplicado por el área que va a tener de empuje el material por área aferente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí ¿están viendo el iPad? No, todavía es el SAP. Ok. Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí un elemento al cual le voy a poner resortes. Entonces, el resorte va a estar actuando en un ancho desde este nodo al otro nodo, hay punto 12,5. ¿Estamos? Punto 12,5 de un lado al otro. ¿Listo? Y del otro, de este resorte hacia el otro lado, va a haber también punto 12,5. Esto simulando pues que aquí tengo la malla del suelo que estoy viendo. ¿Listo? Entonces, cuando este elemento quiera moverse hacia la derecha, va a tener o va a encontrar una rigidez que va a ser igual a esta distancia de 0,50 en total, ¿sí? Por una distancia de alto igual a 0,50. Entonces, el área aferente que yo tengo aquí va a ser de 0,25 por 0,25 de área. Esa área yo la voy a multiplicar aquí por el coeficiente KS del suelo y me va a dar un valor de 3,125 kilonewtons por metro. Ese es el valor que considera la rigidez del tanque a desplazarse lateralmente en el sentido X o en el sentido Y. Entonces voy a colocar un resorte de 50,000 por 0,25 y por 0,25 en X y un resorte de lo mismo en Y para hacer la restricción al movimiento. Le voy a dar aplicar
Y aquí me van a aparecer... No se ve el SAP, Juan Carlos. Ah, perdón, sí. Aquí lo selecciono, le doy asignar join sprints en X y en Y, en coordenadas globales. Le voy a dar asignar y me aparecen los resortes. Entonces, al modificarlos, aquí cada uno de estos nodos van a tener una rigidez de punto, ¿qué? ¿Qué dije? De una rigidez de 3125. ¿Listo? Ahora, adicionalmente a esto, ¿sí? Yo voy a seleccionar las 4 esquinas. ¿Se dan cuenta? Estoy seleccionando las 4 esquinas. Y en esas 4 esquinas le voy a coger y le voy a asignar un apoyo especial. Entonces, el apoyo va a ser un apoyo que me va a impedir, ¿sí?, la traslación alrededor del eje X y alrededor del eje Y de la estructura. O sea, va a estar en confinado. Voy a considerar que el suelo pues no le va a permitir moverse en X o en Y, pero sí le va a permitir asentarse en Z. ¿Listo? Entonces voy a aplicar este apoyo, que es un apoyo raro, de tal forma que con eso le voy a cambiar un poquito los colores porque resulta que todos los colores quedaron como rojizos. Le voy a poner un color verde. Y bueno, ahí me queda el apoyo especial en estos lados. ¿Listo? Entonces, en este punto, si yo corro mi tanquecito, ya sé que no hemos configurado la parte del análisis como tal, pero si yo corro mi tanquecito por el peso propio, ya debería desplazarse. Y fíjense cómo se desplaza. Fíjense que el peso de los resortes ya me da un valor de deformación. Y si yo me voy a la vista XY y le digo a SAP que me muestre las deformaciones por el peso propio en los elementos shell, entonces le voy a decir que me muestre el momento alrededor del eje. Después lo vamos a ver con más detalle, pero ya me va a aparecer fuerzas para momentos positivos. Fíjense, aquí están momentos positivos y momentos negativos en el apoyo, que es el borde del elemento del muro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Han venido recomunicativos. Ok. Listo, entonces vamos a dejar aquí. Y la próxima clase vamos a hacer la definición de las cargas. ¿Listo? Que tengan un excelente fin de semana. Ah, no, a ver. Sí, excelente fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien. Juan Carlos, Gracias, Juan Carlos. oye, Juan Carlos, Dime. disculpa, es que no sé por qué no se me pinta el... O sea, no me sale pintado aquí en el SAP las caras. ¿Cómo poder hacerle que se me pinte?